en los apoyos donde va a recibir la carga, un poco de material flexible para que esa carga que baje por la viga sea totalmente concentrada en ese punto y no haya un problema de que se fracture más rápido. La misma aplicación de la carga debe iniciarse sin choque, pues tiene que ser gradualmente y puede conducirse con cierta rapidez hasta llegar aproximadamente a la mitad de la carga máxima. Y después debe continuarse a una velocidad constante que produzca un aumento en el esfuerzo máximo de tensión comprendido entre 8.8 y 12.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado por minuto, que para el caso de la viga estándar de 152 por 152 milímetros corresponde a una velocidad de carga comprendida entre los 11 y 16 kilogramos sobre segundo aproximadamente. Este proceso de la carga debe prolongarse hasta que se produzca la falla, como lo vimos en el video anterior, de la clase anterior. Hay que tener un poco más de cuidado en el punto de que vaya a tronar la carga, ya que tenemos que también registrar los datos de esta prueba. Al final de registrar toda la carga máxima alcanzada como dato para calcular el esfuerzo máximo de tensión producido por la flexión, el plano inferior de la viga o cuyo esfuerzo máximo se le denomina como módulo de ruptura por fricción del concreto hidráulico. De acuerdo a un estudio de CEMEX, de un artículo de CEMEX, dice que el estado de humedad del espécimen del concreto al momento de ensayarlo en esta prueba influye mucho la humedad influye mucho en su magnitud de su módulo de ruptura, ya que si el espécimen se ensaya completamente seco, su resistencia de tensión por flexión suele ser mayor que si se ensaya completamente saturado. Pero si se ensaya parcialmente seco, su resistencia de tensión por flexión tiende a disminuir en una proporción significativa que puede llegar a representar una pérdida de resistencia hasta el 40%. Por lo cual podemos saber que este punto de que esté húmedo o seco siempre va a tener que influir en los datos. Mismo CEMEX nos da una tabla en el cual nos recomiendan qué tipo de módulo de ruptura es recomendado para el tipo de pavimentación que nosotros queramos hacer. Como podemos ver de abajo hacia arriba, las zonas secundarias, un MR de 42 es recomendado, en zonas principales un 45, zonas industriales 45, ya que se empieza a tomar un poco más de carga concentrada en el concreto, carreteras 48 y autopistas 48, por el alto grado de carga vehicular. Profesor, teníamos una duda ya que en la pregunta que nos hizo el día de ayer fue cómo es que se puede calcular el módulo de ruptura si tenemos el FC'. Hemos estado investigando en varios artículos y no tuvimos una respuesta muy clara, ya que en muchos artículos no lo menciona tal así de una manera directa. No hay una fórmula exacta y se puede realizar mediante una ecuación estadística. A partir de muchas pruebas de resistencia y compresión y resistencia y flexión, se define cuándo es un módulo de ruptura. Bueno, esos porcentajes de cambio entre un 2 y un 20 es un promedio aproximadamente de un 15%, y bajo ese 15% se puede determinar que el módulo de ruptura es igual a 0.15 por el FC', expresado pues como una ecuación, pero esa ecuación puede variar mucho, depende de la calidad del concreto. De acuerdo a la pregunta que nos hizo el día de ayer, fue lo que pudimos haber investigado y lo que sacamos de información. Y bueno, como conclusión, queremos decir que la prueba a tensión es una de las pruebas más importantes sobre el concreto hidráulico, ya que en las obras es una de las principales que nos define qué tipo de calidad de concreto es. Uno de los concretos más permisibles y bajo la norma son los concretos, depende el tipo de proyecto que uno quiera hacer. En este caso,
es importante tener en cuenta que la prueba a fricción nos arroja un dato sumamente importante en un proyecto. De esta manera podemos definir más tipos de, de datos después de haber obtenido el módulo de ruptura. Asimismo, también podemos pensar que la prueba es un indicador del cual nos permite también entender el comportamiento del concreto bajo presiones, bajo cargas. Y pues de nuestra parte, el equipo 2 sería todo. Muchas gracias, jóvenes. Nada más una pregunta. Eric, Iván, ¿sí está con su equipo? Sí. ¿Sí expuso? No recuerdo. Es que comentó algo así de que tenía fallas en internet, iba a decir la conclusión. Ah, ok. Perfecto. Pero sí trabajó con ustedes. Sí. Bueno, jóvenes, ¿sí? Ingeniero. Se desconectó, ¿verdad? Parece. Sí, les decía, jóvenes, de acuerdo con Jonathan, en la cuestión de cálculo del MR del F'C, no hay una fórmula precisa para determinarlo. ¿Sí? La información que tenemos es información estadística. ¿Y de dónde proviene? Bueno, un ejemplo, si en la universidad alguno de ustedes decide hacer una tesis al respecto, va a elaborar especímenes, va a elaborar mezclas, ¿sí?, de concreto hidráulico. Algunas las va a probar al módulo de flexión y algunas otras las va a probar al F'C, ¿sí? Entonces, en función de esos resultados, va a obtener una ecuación. Entonces, esa ecuación la puede publicar y podemos utilizar aquí en Michoacán esa ecuación para determinar el MR en función de su F'C, ¿sí? Ahorita, como no hay estudios así tan concretos aquí en Michoacán, digámoslo así, o en la zona, pues utilizamos el que presentó el compañero de 0.15 por el F'C, ¿vale? Entonces es el que se obtiene para correlacionar, digámoslo así de alguna manera, el MR y el F'C, ¿sale? ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Bueno, les comentaba, esta prueba es bien importante porque para ustedes, jóvenes, en estructuras y en resistencia de materiales, han visto únicamente el F'C, ¿sí? Hacen sus cilindritos y luego los truenan, determinan el modo de ruptura, ¿sale? Pero para pavimentos, ¿sí?, la idea es que se realice con base al MR, tanto el diseño de la mezcla como el control de calidad de la obra, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta viga, ¿sí?, colocada de esa forma, los tercios y con cargas al centro, pues simboliza los esfuerzos a los que está sometido el pavimento, ¿sí? Recordemos que el pavimento por lo general es una losa de concreto simple, ¿sí?, donde va a tener algunas cargas, ¿sí?, ya sean de esquina, en el centro o en las orillas, pero no es una carga uniforme, es una carga puntual y tenemos una reacción del suelo, ¿sí? Entonces es por eso que es más representativa el MR que el F'C para la cuestión de los pavimentos, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda, muchachos? Bueno, entonces seguimos con el equipo número 3, muchachos, adelante. Ingeniero, Francisco me dijo que hoy iba a estar en el hospital, que si lo podíamos poner para el miércoles.
Pero pues no es nada más Francisco, es Jorge, No, nada más somos y yo y tú, otro. y José. Nada más tú y... No, pues los que estén ahorita, ya el tema de Francisco lo exponemos el miércoles. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Sí se ve bien? Sí, sí se ve. Sí. Ok, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 3. Vamos a exponer el tema de módulo de reacción del suelo. Y los integrantes es Javier, Francisco y yo, tu servidor, Flavio. Pues lo de Francisco es el primero, dije, pues, es lo que es la definición más o menos. Vamos a hacer esto, O Flavio. si quiere, yo también le leo, pues sí, más o menos sé. Sí, es correcto. Sí. Lee desde el inicio. Ya si Francisco nos quiere aportar algo más cuando se incorpore, pues adelante. ¿Sí? Okay. Módulo de reacción del suelo. Pues esta es una imagen, aquí se ve, esta es una placa que se utiliza para realizar esa prueba, y ahí están lo que son los componentes de dicha prueba. ¿Qué es? El módulo de reacción o coeficiente de balasto se define como la relación entre la tensión capaz de generar una penetración de la placa en el terreno de 0.05 pulgadas, que equivale a una deformación de 0.127 centímetros. Es decir, que este coeficiente es la pendiente de la recta que une el origen de la coordenada con el punto de la curva de tensión de formación, que genera un asentamiento de la placa de 0.127 centímetros. Los resultados de estos ensayos se expresan con la letra K, donde por lo general se asocia al subíndice 1 adosado a la letra K para indicar que el valor corresponde a una placa rígida de un pie cuadrado. Desde la masificación de los ordenadores electrónicos y el advenimiento de los métodos numéricos en el cálculo de la transferencia de carga de las estructuras de los suelos, la interpretación de este fenómeno a partir de apoyos elásticos discretos ha facilitado enormemente la interpretación de este fenómeno de transferencia de carga entre el suelo y la estructura a una profundidad en un terreno elástico uniforme con un módulo de deformación constante E que transmite al terreno donde se apoya una tensión Q. Podremos decir que el asentamiento que la misma experimentará por deformación elástica del terreno puede ser aproximado por la expresión. Y aquí está la fórmula, que esta vendría siendo la que es del módulo de reacción del suelo. Es la que es de K, aquí está con Q y Y, pero se expresa con las letras de carga y deformación, donde V es el coeficiente de Poisson, mientras que I es el coeficiente que tiene en cuenta la forma del área cargada y rigidez de la base. Considerando lo expresado anteriormente, el módulo de reacción nos quedará expresado como, y ahí está la fórmula que les estaba diciendo. Y esta es una gráfica, y aquí es lo que es la parte de abajo es el coeficiente de balasto, que es lo que sería la deformación, y en forma vertical lo que es la carga. El concepto fue introducido por Winkler y posteriormente desarrollado, discutido y usado por la profesión. Carga circular. Para este caso, y dado su interés en el caso de los pavimentos para vehículos, se han resuelto varios problemas, en especial con materiales más resistentes sobre otros más débiles. Entre las soluciones se pueden mencionar Paulus, Davis, y aquí estos son algunas personas que fueron como desarrollando el método de esta primera de Winkler. Que 2 capas, Burmeister, esfuerzos y deformaciones, Fox, esfuerzos, Tin de Barros, deformaciones, Tin de Barros, deformaciones, Ushita Mayor, módulo equivalente, Gerard, esfuerzo y deformaciones, 3 capas, Jones, esfuerzo de tablas, Pieti, ahí no sé bien cómo se pronuncia eso, esfuerzo y gráficos, Ushita y Mayorov, deformaciones gráficos, Tin de Barros, deformaciones y tablas. Procedimientos aproximados, Steinbrenner para carga rectangular. Este es
pues parecido, nada más que en lugar de hacer una placa de forma circular, pues es rectangular, pero es otro procedimiento también. Palmer y Berber, espesores equivalentes. Odenmark, módulos equivalentes interactivos. Y Yoshite Miyarov, factores de medio infinito. Besic, factores de deformación. Tiende Barros, módulos equivalentes. Todas esas personas fueron como los que fueron desarrollando lo que dijo el primero. Determinación. La forma común para determinar su valor es mediante un ensayo de campo que se conoce con el nombre de ensayo de placa de carga, el cual, si bien es cierto, cuando se realiza con entera prudencia y calidad, ofrece resultados de enorme interés. La realidad es que generalmente este ensayo es más bien complicado y hasta riesgoso de llevar a cabo, y esto podría fácilmente significar resultados erróneos, y por tanto los parámetros que de ellos se determinan serían poco confiables. Pues esto es lo que se utiliza para determinar ese módulo, este método, que es el de la placa de carga. Aquí está una imagen donde se ve más o menos cómo se hace. Un método común para realizar estos ensayos se encuentra delineado en la normativa ASTM de 1195 con una placa circular que cuente con un diámetro entre 30 y 76 centímetros. Realización de la prueba. Se coloca la placa sobre una mezcla de arena fina y yeso para posteriormente nivelarla con equipo manual. Realizado lo anterior, se realiza la instalación del gato hidráulico con una capacidad de carga de 50 toneladas. Inicialmente se aplica una precarga para realizar un acomodo del equipo con el cual se debe registrar una deformación entre 0.25 milímetros y 0.51 milímetros como máximo. Posteriormente, los escalones de carga serán aplicados inicialmente buscando una deformación de 1 milímetro y manteniendo la carga por un mínimo de 3 minutos, donde la deformación no exceda los 0.03 milímetros por minuto. Seguido del anterior y registrada la carga, esta será liberada manteniendo el registro del alivio del suelo. Después se aplicará y liberará la misma carga durante 5 ciclos más. Terminando los 6 ciclos de carga y descarga, se buscará una deformación de 5.10 milímetros y 10.20 milímetros, manteniendo ambas cargas por un mínimo de 3 minutos, donde la deformación no sobrepase los 0.03 milímetros por minuto. Y pues aquí esto es una imagen representativa de cómo sería que se aplica la carga. Lo de aquí pues sería el gato hidráulico y aquí sería el terreno, y esta es la placa que está ejerciendo la carga. Y aquí, esto lo puso mi compañero, se muestra la tabla de los distintos tipos de suelos. Esto ya es por lo tanto, para una arcilla saturada donde prácticamente no se producirán deformaciones volumétricas durante la aplicación de la carga que genera el asentamiento instantáneo, podremos decir que la expresión anterior es válida. Y esto es del compañero otro que es también nuestro integrante, Cerdán, no sé si se encuentra por ahí. Ingeniero, compañeros, buenas tardes. Yo más o menos les voy a explicar lo que son tipos de suelos. No sé si me oye un poco bien porque donde ando, pues, bueno, más bien donde vivo, pues no agarro bien el internet, ¿no? Sí, te escucho bien. Sí, gracias. Sí, adelante. Yo les voy a hablar un poco de tipo de los suelos. Hay muchos tipos de suelo, existen muchas variedades, pero los más principales son los arenosos, limos y arcillosos, que sirven para distintos propósitos para cada estudio. Se dividen en 3 categorías, pero el estudio, lo que se hace en este tipo de suelos es para geográficos, para fines agriculturas, fines de la construcción, que es lo que nosotros estudiamos más a profundidad. Adelante, compañero. ¿Sí? Mostraremos 3 diferentes categorizaciones de los tipos de suelos, según su geografía, su textura y la integridad. Según la geografía, puede ser usado como referencia más que nada como los datos, para sacar los datos, para hacer cualquier tipo de estudios, o para dividirlos, para hacer, si lo podemos
estudia para diferentes tipos, como la agricultura, la ganadería, en la construcción. Entonces, en la geografía podemos encontrar categorización entre otras funciones. En la agricultura, ganadería son el medio sostén del desarrollo industriales y industrias de la construcción. En su textura, trata de los diferentes materiales de los que se puede componer, en consecuencia impacto en la textura. Y según su integridad, es el más importante, pues determina cómo se deberían implementar los cimientos de un proyecto de la construcción. Siguiente, compañero. Siguiente. Los principales tipos de suelos son los siguientes, que es el regesol, material suelto sobre la roca. Litosol predomina en función forestal, agrícola y ganadero. Xerosol, que es árido en el centro y norte del país. Lectosol, que son de escasa profundidad y dominan el paisaje. Ictosol, con material orgánico acumulado en la costa de la península. Vertisol, abundantes en arcillas, cambiantes con la temperatura. Siguiente. Es lo que acaba de decir ahorita en su textura, lo que es la arena, pues es lo que lo podemos encontrar en diferentes tipos de ríos, ¿no? Son los más comunes son materiales más comunes que nosotros utilizamos para la construcción. Lo que son las arcillas, son partículas muy finas y forman los suelos, perdón, lo que son arcillas, son partículas muy finas. A veces forman hasta barro cuando están muy saturadas de agua. Los suelos arcillosos son pesados, no drenan ni se desecan fácilmente y contienen buenas reservas de nutrientes. Más que nada esos terrenos pues son más fértiles para la agricultura. Limo. Tienen gránulos de tamaño intermedio, son fértiles y fáciles de trabajar, forman terrones, fáciles de desgregar cuando están secos. Siguiente. Tipos de suelos según su integridad, esta clasificación de suelos es la más importante para la industria de la construcción, debido a que sus características determinan el tipo de cimentaciones que requiere el proyecto. Tomar en cuenta el suelo para planear cimientos es importante. Si no es tomado en cuenta, puede poner en peligro la integridad de la misma. Como acabamos de mencionar, pues sí, en esa parte es donde se hacen más estudios de mecánica de suelos y, y se lleva a cabo los estudios en laboratorios, ¿no? Siguiente. Sus características e implicaciones son las siguientes. Son las rocas, son sin mucha alteración, son capaces de sostener el peso de las edificaciones. Se encuentran aquí los suelos pedregosos, suelos
Compañeros, disculpen, es que internet no es bueno, no es bueno donde ando. En los suelos finos, un significativo porcentaje de su composición proviene de materia finos. Aquí podemos incluir los suelos arcillosos y limosos. Son menos capaces de sostener que las rocas, por lo que requieren cimientos más detallados. Suelos granulares. Este tipo de suelo también cuenta con material fino, tal como grava y arena. Por sí solas en mezcla, como es de esperarse, podemos incluir aquí los suelos arenosos, así como los suelos finos. Los requerimientos de cimentación son más complejos que los de los suelos de roca. Siguiente. Ay, Sí, es todo. compañeros, no sé si tengan alguna duda sobre la prueba y de lo que yo les hablé. Ok, a ver, jóvenes, por ahí nada más un comentario, porque se me estaba descarrilando allá en suelos. Ahorita el tema no era suelos, era MR. Pues es que yo les di los temas que usted me dio, profe, pero pues ellos buscaron lo que quisieran. Un comentario, muchachos. Al igual que hay una fórmula para correlacionar el MR con el F'C, hay fórmulas para correlacionar el BRS con el módulo de reacción K. ¿Sí? Entonces necesito que investiguen, muchachos, y me pasen esa fórmula para el miércoles, por favor. ¿Sí? Ver, Pueden ser fórmulas. ¿Me puede repetir la fórmula? Es una para correlacionar el BRS con el módulo de reacción K. ¿Sí? Igual, jóvenes, pueden encontrar varias fórmulas. Entonces, en caso de que encuentren varias fórmulas, pues, ¿quién obtuvo esa fórmula? ¿Sí? Pueden encontrar algunas gráficas o nomogramas también de dónde sale ese nomograma. ¿Sí? Sí. Por favor, muchachos. A ver, jóvenes, ¿alguna duda? Obviamente, muchachos, no vamos a aprender a hacer tanto el MR como la prueba de placa en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son prácticas. Entonces, hubiera laboratorios posiblemente, pero aquí es muy complicado. Lo que quiero es que tengan los parámetros básicos para que sepan lo que vamos a hablar ya en el diseño de pavimentos, ¿sí? ¿Sí? Checa la carga de formación y pues por eso es importante para determinar en cierto modo la resistencia del suelo para el diseño del pavimento. ¿Sí? Igual el módulo de ruptura, pues es una placa que se hace, es una prueba que se hace en laboratorio. Es una prueba que se hace en laboratorio para determinar la resistencia a la flexión del concreto, ¿sí? Así saber cómo evaluar ese concreto tanto para diseño como para control de calidad. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, déjenme preguntarles, le voy a preguntar a Liliana. Liliana, Montserrat.
Sí, dígame, profesor. Sí. A ver, Liliana, entonces, ¿qué quedamos que era el módulo de reacción del suelo? La tensión que, la tensión que genera la penetración en el terreno. Más o menos. A ver, Raúl Rodríguez. Raúl Rodríguez. Aquí estoy, profe. Ok, a ver, Raúl. Entonces, ¿qué es el módulo de reacción del suelo? Yo lo entendí como una relación entre la tensión de las capas que genera la placa al penetrar el terreno. Ok, más o menos. Sí. Ok. Entonces, a ver, Wilfrido Bautista. Dije, Sí, a ver, Wilfrido. ¿Cómo se obtiene el módulo de reacción del suelo? era por... mm, es con la tensión máxima. Es con la tensión máxima que No, pudiera haber el suelo en una cierta área. no, No. Mm, no. no, no dije. Kevin Hernández. Sí, A ver, Kevin, ¿cómo se obtiene el módulo de reacción del suelo? am, es con la fórmula de K. Sí, pero no se aplica la fórmula ya o qué se hace. eh, no, eh, no sé si es por la compresión que hay en el suelo y de ahí se determina se calcula con la fórmula. No recuerdo muy bien. Ok. A ver, jóvenes, ¿quién quiere complementar lo que sus compañeros dijeron? Ingeniero, yo sé, bueno, es que en el método de las secciones de la SCT, de las secciones estructurales, como que lo mencionan, dicen que se obtiene por medio de una prueba de placa realizada en campo. Y pues ahí te explicas más o menos cómo usarlo, ese Ok, valor. No sé si sea correcto. jóvenes, pues es que está bien que lo diga el catálogo, pero lo acaba de mencionar su compañero. ¿Sí? ¿Qué es el módulo de reacción, jóvenes? Realmente es lo que nos trata de decir es la resistencia que tiene el suelo a la penetración de una placa, ¿sale? ¿Y cómo se obtiene, jóvenes? Pues se obtiene por medio de la prueba de placa. Ahí la tiene su compañero hasta en comillas, ¿sí? Entonces se obtiene por medio de la prueba de placa. El día del miércoles vamos a verte en otra forma de obtenerlo, que es relacionando el CBR con el módulo de reacción del suelo. ¿Sale, jóvenes? Ahora otra pregunta. La prueba de placa
¿se realiza en laboratorio o se realiza en el sitio? Es en campo, ¿no? Tendría que ser en el sitio. Ok, entonces vamos a ver, permítame tantito. Déjenme ver qué dice Jorge Javier. Jorge Javier. Ingeniero. A ver, Jorge, ¿la prueba de placa se realiza en el laboratorio o se realiza en el sitio? Se realiza en el laboratorio, Inge. Porque ¿Seguro? se necesitan un aparato especial, como la imagen que nos mostramos hace un rato, para hacer la prueba. Ok. A ver, Flavio. En campo, dije. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí, Jorge? Te desfasaste totalmente de tema y ni siquiera le diste una pasada a lo que es el MR. Sí, Inge, lo que le pasa, lo que le estaba comentando a mis compañeros, le batallo mucho aquí con el internet y sí, efectivamente, pues sí, no pude investigar a profundizar mucho del tema, entonces, en esa parte, pues sí. Entonces hay que tener cuidado, jóvenes, porque todo eso va sobre calificación, ¿sale? Acuérdense lo que les he dicho siempre. Por lo general agarran y se dividen los temas, cada quien investiga su tema y ni siquiera le da una repasada al tema que expone el otro compañero, ¿sí? Entonces de repente puedo agarrar yo una pregunta, como en este caso, jóvenes, y pues ahí voy a ver que ni siquiera lo leyó, y pues todo eso va sobre calificación, ¿sale? Efectivamente, jóvenes, la prueba de placa es directamente en campo, ¿sí? Recuerden que la del BRS hay dos modalidades, una en campo y otra en laboratorio. La prueba de placa para el módulo de reacción K es únicamente en campo, ¿sí? Y por eso, jóvenes, se dice que esta prueba es muy costosa, ¿sí? Porque tienes que desplazarte al campo, hacer las preparaciones necesarias, ¿sí? Y algo muy importante, son varias toneladas las que se le aplican a la carga para que pueda tener alguna deformación el suelo, por lo que se ocupa un camión lastrado. ¿Qué es un camión lastrado? Pues es un camión de volteo, un Torton, un tráiler, ¿sí? O puede ser un tractor, no un tractor agrícola, sino un tractor de construcción, un de 8, un de 11, ¿sí? Que pese de 30 toneladas hacia arriba, jóvenes, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda transmitirle la carga al suelo y se pueda generar alguna deformación. Entonces, por eso que se dice que es una prueba muy costosa y de repente no muchos tienen la práctica de llevarla a cabo y obtienen, o más bien acaban por obtener el módulo de reacción K del suelo en base al BRS, ¿sí? O sea, obtienen el BRS, aplican algunas fórmulas que los compañeros nos van a explicar y en función de eso llegan al módulo de reacción K, ¿sí? Que obviamente lo ideal, jóvenes, pues es obtener directamente el módulo de reacción K, igual en el MR, es obtener directamente el MR de acuerdo a la viga, ¿sí? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo claro? Bueno, pues entonces nos vemos el día miércoles, jóvenes, y vayan repasando las exposiciones, ¿sale? Porque de repente veo que como que no están tomando notas adecuadas, entonces vayan repasando las exposiciones, por favor, ¿sí? Ingeniero. Y pues, sí, Flavio. Ahorita que me dijo de la fórmula, ahí me dijo del BRS y ahorita le comentó una compañera de CBR cuál era la correcta. Es lo mismo. Compañero, es que... ¿Es lo mismo? No tuviste clase de pavimentos, ¿o qué? Flexibles. Ah, pues solo me confundí, o sea, gracias. Sí, es la misma. Vamos a obtenerlo de dos formas, bueno, no obtenerlo de dos formas, sino lo vamos a nombrar de dos formas, que es el BRS. Para decirle pues al valor que faltó que se lo investigue para que él lo explique. Ok, que es el valor relativo de soporte, o está el CBR, que es el California, algo ahí, no me acuerdo bien cómo es el nombre, ¿sí? Pero en sí el procedimiento de prueba y los valores es lo mismo. No, ok, gracias. ¿Sale?
Ok, listo, jóvenes, pues entonces nos vemos el miércoles, que descansen, bonito fin de semana. Gracias igualmente, ingeniero. Dale, Buen ingeniero. fin de semana. Nos vemos.